hermano Guión, hermana Guión, que siempre ahí me llama, y ahí estamos al tanto con la idea de servir. Amén. Y en este caso de ustedes, parece que esta es la última clase. Sí, así. ¿Sí? ¡Wow! Tengo puros cumplidos ya. Hermanos, veo areolas, 4 la años primera más. areola, y luego después viene la segunda y la tercera. Y de aquí van a estudiar, ¿qué sería? La maestría, dice. Asociado. Asociados. Después viene el bachillerato y luego viene licenciatura y luego maestría y luego doctorado, ¿sí? Ahí se va. Y yo nomás alcancé hasta 2 maestrías y ahí ya me quedé, ¿ok? Pero en el caso de hermanos, me alegro mucho de estar con ustedes aquí y vamos a entretener lo que más le debe de importar a un pastor, a un evangelista, a un ministro, y esta es la predicación. Podemos hacer múltiples de otras cosas en el ministerio, pero este es lo que vamos a regresar a esto cada vez más y más. Y ahora les anticipo, sí, que muchas veces usted se gradúa de una escuela y al recibir su diploma va a preguntarse, ya es todo. Y como que su conciencia y su espíritu le piden más. Y la verdad es que es importante seguir estudiando. El pastor se gradúa de la escuela bíblica, lleva a cabo su llamado como pastor y se da cuenta rápido lo difícil que es tener un mensaje fresco cada domingo. Un pastor no es igual a un evangelista. Un evangelista puede predicar el mismo mensaje cantidades de veces y llega a decir sus mensajes hasta de memoria, porque los predica tantas veces. Un pastor no puede hacer eso. Un pastor tiene que traer algo fresco cada domingo, cada miércoles. No es una labor fácil, es una labor un poco difícil para los que hemos pastoreado ya. Yo llevo ya 26 años de pastor y han habido veces donde digo, Señor, ¿qué Señor? ¿A dónde me llevas? ¿Dónde quieres que lleve a tu pueblo? ¿Qué es lo que tú quieres que predique? Y es a un pastor, ahí viene la frase donde aviva el fuego del don que está en ti. Aviva el fuego del don implica que tú le eches leña al fuego, que siempre le estés echando leña al fuego. En otras palabras, un pastor debe de siempre estar preparando sermones. Amén. No dejar a la última hora esa tarea, porque te van a pasar unas cuantas cosas. Me ha sucedido, lo confieso, ¿no? Y eso es de que tu mensaje va a ser débil, tu mensaje va a estar un poco vacío y el primero que se va a dar cuenta de eso eres tú. Luego tu audiencia lo va a ver con sus gestos o sus levantadas y salidas de la puerta al baño, para afuera y qué sé yo. Hay algo que no nos preparamos muy bien. En este caso de aquí quiero que veamos, vamos a entretener la homilética. Y la homilética en este caso, el arte y ciencia de la predicación. El arte y la ciencia de la predicación. Como arte, tu mensaje tiene que ser interesante. Tiene que no solamente captar la atención del pueblo, sino que mantener al pueblo anclado en lo que quieres presentar, en lo que Dios te ha dado para presentar. Y como ciencia vas a aprender los diferentes elementos necesarios para llevar a cabo un sermón, un buen sermón, por así decirlo. Hay quienes nada más se les viene a la idea, la mente, alguien les dice, hay que predicar sobre el amor, ¿ok? Alguien dijo por ahí, ¿cómo es que te habla Dios para predicar cierto mensaje? Hay diferentes maneras. Una de las maneras es cuando estás en tu devoción, estás leyendo y, wow, ¿okay? Si a ti te impactó, le va a impactar a la gente. Pero depende una vez más, el que te lo está contando a ti,
con la literatura bíblica es el Espíritu Santo. ¿Y qué forma usó Él para que tú dijeras, wow? ¿Sí? Entonces, tienes que llevar ese sentimiento a tu público, para que tu público también diga, wow, ¿sí? Y se quede anclado a tu mensaje. O sea, el mensaje, la palabra del Señor, ¿sí? Y una vez más, el arte, la retórica es muy importante. ¿Cómo lo expresas? Se dice que 60% de la calificación de un sermón está en la presentación física del orador. ¿Cómo se presenta acá arriba? ¿Sí? ¿Qué tan importante es para él o para ella dar una buena representación de Dios acá arriba? ¿Sí? Ahora, hoy en día se suben pants, se suben en shorts, se suben en tenis, se suben como que apenas vienen del trabajo y directamente al púlpito, qué sé yo. Bueno, allá ellos no le darán tanta importancia al sermón, al llamamiento ese, cada quien, ¿no? Pero por lo menos a mí, llámeme antiguo, a mí me gusta venir presentable a la casa del Señor, para no tener a la gente mirando y preguntando, ¿por qué está así, pastor? ¿Por qué vino vestido así? ¿Qué le pasará al pastor? ¿Sí? O como le hicieron en el 1939, cuando se dice que un evangelista visitó una iglesia, es un periodo, la economía estaba mala, y un evangelista antes de subir al púlpito se hincó en el altar para orar. Cuando se hinca al altar muestra sus zapatos y en la suela había agujeros. ¿Qué le estaba diciendo al público? Pues que estaba muy jodida la cosa. ¿Y qué? Necesitaba. No había barro. ¿Okay? Entonces, para causar la simpatía, apatía, lástima, qué sé yo, ¿no? Entonces, la gente se dice, y aquí la primicia es una palabra que se usa para indicar lo que es más importante, ¿no? Y en la educación usted lo sabe, yo lo sé, la primera impresión de cualquier persona es la más importante. Amén. Así que si este evangelista se presentó así, ¿cuál es la impresión que va a tener la gente de él? ¿Okay? Así que, una vez más, el arte y la ciencia de la predicación. Vamos, hermano, con usted aquí, ¿qué dice aquí? Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Titus 1:3. Titus, debe ser Tito, ¿sí? Tito. Tito. No está funcionando esto. No lo usamos. Tito, ¿sí? Titus. Por supuesto, estamos aquí. Esta es la información que yo tuve. Ahora, estas filminas, buena cantidad de ellas vienen del pastor Samuel Treviño, ¿sí? Pero yo y él trabajamos a veces muy unidos. Yo le comparto a él, me comparte a mí, y yo le quité a él una copia de esta presentación y la modifiqué mucho, pero me gustó mucho lo que él hizo, y vamos a ver qué es lo que podemos aprender aquí. Siga, hermano, ¿qué nos dice ahí? Número 1, ¿qué es la homilética? A, es el arte y la ciencia de la predicación y comunicación. B, la comunicación no es hablar, consiste en permitir a otros escuchar y entender lo que estás diciendo. Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4:9, hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño a la segunda muerte. Okay. Algo que sabemos con respecto a la palabra de Dios es que la repetición de algo implica que esto es importante, pongamos atención. Más,
Siga, hermano. Apocalipsis. ¿Sabe qué? No lea las citas, nomás. ¿Nomás sí? Bueno, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Será importante? Sí, para que los tengan varias citas. Varias citas, ya vimos que como unas 12 que hablan de lo mismo. Y es el Espíritu el que dice, el que tiene oídos, oiga, ¿sí? Oiga. Entonces, no es tan importante lo que quiero decir yo desde acá del púlpito. De veras que sí le damos su importancia, pero es más importante que su pueblo. ¿Vale? Que el pueblo escuche. Empieza que me está regañando. Y que no han visto a ciertos predicadores que comentan. Se le llama la dinámica en la predicación, pero pues, el pueblo no está escuchando, ¿sí? Es importante que el pueblo oiga. Y si no puedes hablar bien sin micrófono, entonces consíguete un micrófono. O ¿cómo se llama? Bullhorn. ¿Sí? Cualquier cosita que te ayude Algunos a predicadores animar al preguntan. público, ¿sí? Pero habla, Algunos que el pueblo quiere predicadores lo escuchar. hacen, maestro, cuando están allá. ¿Me escuchan allá atrás? ¿Me escuchan? Lo que les estoy diciendo. Ujú. Porque quiere asegurarse que. Y es importante, ¿sí? Entonces, la letra C, hermano. Sí, 5 o 10 minutos de predicación tolerable es mejor que 40. Y 5 minutos de predicación aburrida. Así es. Así es. 5 de minutos de predicación. Tú eres el que debes de estar consciente de tu 45 público. minutos de predicación. Si tu público te está escuchando, no te está escuchando, si está entendiendo, no entendiendo. Ahora, cuando tú tienes que repetir varias veces, me explico, hermanos, es que acá en este hombre hay nubes, pero allá en el auditorio hay chubasco, ¿sí? O sea, si el orador no entiende lo que está diciendo, ¿sí? Un hermano decía, y en Mesopotamia, y la gente decía, aleluya, gloria a Dios. Pero la gente diciendo, ese pastor predica bien bonito, ¿qué le gustó? Ay, como decía, Mesopotamia. Es que es Mesopotamia, Corrón, ¿qué es eso? una ciudad, un pueblo, Una región. una región, sí. Si no me equivoco por allá. Buenas mira, noches. mira, Buenas noches. hace el hermano. Entonces, una vez más, alguien dijo, y escuchen bien, la cabeza aguanta hasta cuando las sentaderas ya no aguantan. ¿Sí dices? ¿Cómo, hermano? La cabeza, los que están oyendo, aguantan solo hasta cuando aguantan las... En agua. O sea, hay momentos de que la predicación está demasiada, sí, y aburrida, ¿sí? El predicador le dice a una hermana que está abasteciendo, no se aburra, hermana. Te traigo un cafecito. No, Que no te sea digan- la palabra. Ah, yo pensé que. No se aburra. No se aburre. O sea, puede ser con doble sentido. No sea aburrida, Aburra de aburra de- aburrimiento o no sea burra. De burra. De orejas. Así que, De asma. cuidado. ¿Y quién era el del error ahí? ¿Ella o el predicador? Predicador. El predicador, ¿sí? Por eso es que se dice que es arte. Es arte. La retórica es muy importante allí. ¿Cómo presentas tú tu mensaje, amor hermano? ¿Y cuáles son tus expresiones? ¿Cuál es tu actitud a lo que estás presentando? ¿Ves que el hombre se entrega de todo lo que está haciendo? La mujer de veras se desbarata por comunicar lo que quiere decir. La gente entonces quiere escuchar. Así es. ¿sí? He estado en lugares donde siempre la regla es 30 minutos de mensaje, ¿no? Pero
Cuando llego a los 30 veo a los hermanos y como sé que están impuestos a 1 hora, les pregunto, ya hermano, iba el pastor y no, sígale. Pasa 1 hora y me han dicho, sígale, ¿sí? No me ha pasado muchas veces, ¿sí? Pero sí me ha pasado así, donde la gente quiere escuchar más. El mensaje, si lo estás predicando más de 1 hora o más, debe de ser súper interesante para el público. ¿Okay? Acuérdense la regla de la homilética, y no todos, ¿sí? Si predicas 15 minutos, predicas 15 minutos menos de lo que sabes. Si predicas media hora, predicas lo que sabes. Si predicas 45 minutos, son 15 minutos más de lo que sabes. Y si predicas 1 hora, Ya es mucho predicas ruido. lo que no sabes. Exacto. No, yo ya no voy a dar mucho ruido. Está muy bien eso. Sí. Así es, un pastor yendo y no otra mano. Yo los... Se aventó una cantinfleada, ¿ves? ¿Eh? Por todo lo que dice, lleva a un solo lugar. Que una media hora es lo máximo que puedes predicar. De que la persona que está predicando debe de darse cuenta si está aburriendo o está mandando el mensaje. a poner en el boletín Están matando los el- domingos al predicador una nota especial ahí. 30 minutos, predicación límite. Si está predicando el hermano y yo me siento ahí para escucharlo y veo que la gente está, amén, yo mismo le hago así. Sí. Yo mismo le hago así, le digo que le siga, ¿sí? Porque a la gente le gusta. Ahora pronto uno de los predicadores comenzó a predicar y yo tenía un negocio en la oficina, entonces lo dejé, pero de pronto viene una de las hermanas líderes de la iglesia y me dice, véngase pastor, véngase ahí el predicador. Yo, ¿qué haría este tremendo? Hasta el final me hicieron saber que el predicador estaba ya predicando de que él salió de allá de un barrio por allá en México porque él era valiente, su familia era valiente, cargaban pistolas y asustaban al medio mundo y que él no había cambiado, que él sigue siendo valiente, Pero sigue como el siendo... padre Gallo, Oiga, ¿qué predicación es esa? Ajá. ¿A quién quería asustar en la congregación? Disculpe una pregunta, maestro, por decir, una persona, un pastor que predica debe de motivar a través de la palabra a los feligreses. Por supuesto, lo Debe vamos de a ver. utilizar, o sea, utilizando me refiero a la Biblia. Y si no lo sabes utilizar y hablas de ti nada más, pues se pierde. En una predicación, hablar sobre ti mismo es lo mínimo que debes de hacer. Lo mínimo. Si vas a decir una anécdota, Sí. la gente te conoce, te entiende y te va a servir para abrirle los ojos, la atención a tu público sobre una parte de tu mensaje que quieres predicar, ¿sí? Como a mí me pasó, ¿sabes? ¿No? Yo estaba predicando sobre, y aquí traigo una copia del mensaje, ¿sí? Sobre estar atentos a la voz de Dios. Y salí hablando de cómo a veces le decimos a los jóvenes, a nuestros hijos, haz esto. Y los 15 minutos se pasan y dicen, uy, ¿por qué no hiciste eso? No te entendí, no te oí. ¿Sí? ¿Cómo los hijos no oyen, no entienden? Y luego dije, miren, le pasó a un hombre que tuvo un accidente. Y en su accidente se le cortaron las 2 orejas. Se le mocharon. El hombre puso un anuncio. Digo, si hay un médico que me pueda reemplazar mis oídos, estoy dispuesto a pagar. Un médico salió y dijo, yo te lo hago. Llegó, metieron, le ubicaron nuevas orejas, quitaron las bandas y el hombre comenzó a oír y le habla al doctor de inmediato. Doctor, me hizo mal trabajo. ¿Pero cómo? Si soy el mejor. No. Usted me puso orejas de mujer. ¿Y eso qué tiene que ver? Dice, es que oigo todo pero no entiendo nada. Ya se las echó. Ya se las echó de enemigas a todos. No le dé idea. A la va ver, usar. Hermano, eso es su clase. La va No, a hombre, usar. me voy a quedar hasta el final. También que iba. No pueden operar la boca. Que eso lo edite, pastor. Oigo todo, pero no entiendo nada. Y ya vieron qué reacción tuvo esto. Causó risa, despertó Sí. un poco más. Bueno, cuando usted ve que sus oyentes
Ya están perdiendo interés. Hay un tiempo sí, pero no se quede ahí, regrese a su tema, ¿no? Entonces, vamos, 5 o 10 minutos de predicación tolerable es mejor que 45 minutos de predicación. Aburrido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Wow. Y el arte y la ciencia de la predicación. Primero, la Biblia está viva, no la mates, no aburras a tu público. Segundo, reconocer cuando hacer un acto y sentarse y callar. Tercero, quédate centrado en el material del asunto, no corretear al conejo. Hace como bueno, ok. Hasta ahí, un momento. Vemos ahí que la manita trae un clavo, ¿sí? Y que si hay carpinteros aquí o hay alguien que ha usado el martillo y un clavo, sabes que cuando el clavo ya entró, no hay necesidad de estar martillando. Y hay predicadores que ya clavaron el clavo y le siguen, y le siguen. Como serruchito. Jonathan Edwards, se dice que él predicaba 3-4 horas, y cuando él predicó su famoso sermón, horrenda cosas caer en las manos de un Dios vivo, el artículo en el periódico salió diciendo que la gente de gata salían de los púlpitos, y de gato venían a él rogándole, por favor ya no, díganos qué tenemos que hacer para ser salvos, pero decía, por favor ya no más. Ya había martillado y le seguía, pero pues era un hombre muy bueno en la retórica. Se dice que era abogado el hombre, así que sabía cómo comunicar bien, ¿sí? Entonces, por eso está la manita ahí. No corretear el conejo, hermanos. Para cualquier mensaje tienes que tener un tema, tienes que tener un objetivo. ¿A dónde quieres llevar a tu congregación en cuanto a la palabra de Dios? No en cuanto a tu persona. No quieras tú ser un fabricante de Franciscos, de Spinoza, de Roger, ¿sí? Tú quieres hacer coronaciones de Jesucristo en tu congregación, ¿sí? Hay que llevarlos a Él, pero cuando no tienes una meta, ahí es donde entra el famoso dicho del sermón del monte. Le tiras a todo y a nada le pegas. ¿Okay? Entonces, ¿qué sigue, hermano? Sí. ¿Qué es la predicación? A es comunicar la verdad divina a tu pueblo. B es el llamamiento más importante sobre el faz de este mundo. Es más importante que llegar a ser presidente de Estados Unidos, más importante que ocupar una silla en la Corte Suprema, aún más importante que ser gobernador, es proclamar la verdad contenida en la Santa Biblia. ¿Qué piensa usted? Pues sí, todo lo que es de Dios es más importante. Lo demás es secundario. Se refiere a la predicación. Con razón No. Pablo le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Tú eres joven, pero eres ministro, eres siervo de Dios, ¿sí? Que nadie te tenga en poco, ¿sí? Vamos con la hermana. ¿Nos dice la meta? Ujú. La meta del predicador con respecto al público es ver al pueblo transformado en la imagen de Cristo Jesús. La imagen de la gloria del Señor ha de ser incluida en cada sermón. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos hemos visto una película que nos gusta, y en la película hay un protagonista, y a mediados de que se le escapa el malo al protagonista, tú te pones en los zapatos del protagonista y comienzas a decir, y vete para allá, para acá, o te involucras en la misma película, te vuelves el carácter ese, ¿no? Entonces, qué bonito que cuando tú estés predicando, tu audiencia está sintiendo como que Él es Jesucristo, como que Él es Pablo, Él es Timoteo, te pones en el lugar de Dios, porque el predicador está haciendo un trabajo excelente en desear que su audiencia tenga una transformación de su imagen a la de Jesucristo, ¿sí? Para mí eso es muy importante. ¿Hermana? ¿Yo todavía? Sí. Dice, esto es para el creyente
pueda obtener sabiduría y ser presentado perfecto, completo ante el trono judicial de Cristo Jesús, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28. ¿Qué es sabiduría? A, reconocer. B, entender. Iluminación cuando se te prende el foco. La parte está allí para comparar lo que es revelación versus iluminación. La palabra nos enseña que la revelación fue el último apóstol que fue Juan, murió a los 96 en el libro de Apocalipsis, ¿no? Cuando mencionamos revelación, lo enseñamos como parte de la semántica y la gramática, pero no como para decir Dios me reveló algo, porque lo que Dios ha revelado tú ya lo tienes. ¿Sí? Y ahí está bien claro en la palabra del Señor, aún en el libro de Apocalipsis dice, nadie le añade, nadie le quite. ¿Sí? Más bien cuando ahora pensamos en revelación, más bien es una iluminación. Se te prende el foco. Ahí estaba escrita, no la entendías, el hermano lo predicó y ahora dices tú, ya lo entiendo. ¿Okay? Y para mí muy importante. No es que usamos mal la palabra. Sí, bueno, tiene su lugar en la, como le dije, en la gramática, en la semántica. La semántica es la manera que usas la palabra en la oración. Por ejemplo, I y I, las dos se deletrean H-A-Y, ¿sí? Pero, perdón, una es H-A-Y, la otra es A-Y, ¿verdad? H es muda. ¿Okay? Pero se oyen igual. Entonces, una habla de hay algo, existe algo, indicación. ¿sí? La otra habla de Expresión. Exclamación. exclamación, ¿sí? Una reacción o un dolor, ¿sí? ¿sí? Entonces, es importante una vez más cómo usas la palabra revelación en tu presentación. Okay. ¿Sí, hermana? Para aplicar, entender cómo aplicarlo a la vida real, poner en práctica, aplicarlo a nuestra vida. Conocimiento no es sabiduría. Ejemplo, saber que cierta droga es mala y aún usarla. Sabiduría es reconocer y ponerla en práctica, acción, o sea, reaccionar a lo entendido y reconocido, aprendido, saber aplicarlo cuando se ocupa en la vida. Para guiar a tu pueblo, Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús mencionó al pueblo, que el pueblo ocupaba un pastor, y las ovejas eran animales inatentos, lentos para comprender, que necesitaban un guía. La predicación es una forma de guiar. Y este último para la semana. Para liberar al pecado del infierno, pues si anunció el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de sí mismo si no anunciar el evangelio. 1 Corintios 16. Motivos equivocados para la predicación. No es para lograr una carrera, no porque eres un buen orador, tienes labia, no para ganancia económica, no es para recibir gloria del hombre, no es para ocupar una posición honorable, no es para igualarte a otra persona y no es para censurar el esfuerzo de otra persona. O sea, tú oyes a tu pastor y dices, no, yo puedo mejorar. Pero pues, en teoría se oye muy bonito, pero a veces en práctica es todo lo contrario, ¿no? A lo que está diciendo ahí. Eso es cuando Digo, en teoría se oye muy bonito, pero en práctica a veces es todo lo contrario a lo que dice ahí. O sea, que realmente dicen todo lo que no debe hacer lo está haciendo. Lo está haciendo, lo hacen para obtener una carrera. Es cuando tú identificas, Marcos, Sí. a una persona que se está... Por eso yo sé, por eso es lo que le estoy diciendo. Sí, yo entiendo lo que dice, tiene razón. Ahora, yo le digo una cosa a usted, hermano. En mi caso, ser pastor no fue algo que yo escogí. Yo no soy el hermano de Roger. Sí.
tenía 3 cosas que yo quería hacer, hermanos. Y lo primero, soldado. Fui soldado. Quería ser carpintero y no lo logré. ¿Sí? Y no recuerdo la tercera cosa que quería ser, maestro. Y fui a la universidad y estudié para ser maestro y no lo hice. ¿Sí? Y jamás en mi vida pensé que iba a ser pastor yo. ¿Sí? Pero es Sin que Dios embargo, quería que cuando fuera estos- maestro de su palabra. Dios quería que fuera maestro de su palabra. Por eso está aquí usted. Y lo he logrado ya por 30 años, eso ¿no? Y eso de que estudié en la universidad para hacerlo me ha ayudado también. Pero quiero que sepas una cosa, hermano. Yo creo que el hermano Roger me va a entender cuando digo esto. El hermano, no, usted es pastor. Sí. Me van a entender cuando digo esto. Yo tengo ya 27 años de ser pastor. Y han habido momentos cuando yo digo en mi mente, ¿por qué no fui carpintero? Toda esta carga, toda esta responsabilidad, todo este momento que a veces, no siempre, uno siente eso. Dice, si eres carpintero, trabajas tu semana, agarras tu salario, y a veces es bueno, y a veces es mucho mejor que un pastor, ¿no? Pero ya el sábado y domingo, si quieres trabajas el sábado, pero el domingo ya descansas. El pastor, su trabajo es 24 horas, 7 días a la semana. Nunca sabes a qué horas te van a llamar. Y tú tienes que estar dispuesto, tienes que tener una sonrisa, tienes que estar, ¿Preparado? que te gusta tu trabajo, ¿sí? Porque no todos les gusta. Unos lo hacen a la fuerza, otros lo hacen por envidia, ustedes ya saben lo que dice la escritura, ¿no? Pero en este caso mío, desde que soy pastor, he pasado momentos desagradables a lo máximo, que yo jamás pensaría que un pastor, un siervo de Dios, tuviera que pasar por cosas así. Y sin embargo lo pasé con una paciencia y amor en mi corazón. Cuando estaba enfrente de mi cara y qué sé yo. Como te digo una vez más, en el que el pastor piensa, ¿por qué no me hubiera agarrado aquí acá? Y por lo menos a mí me cruza por mi mente. Pero luego razono y digo, no cambiaría lo que hago por nada. ¿Lo volverías a hacer? Sí. Y si lo hubiera entendido más temprano, hasta más temprano lo hubiera logrado, ¿no? Yo comencé a pastorear a la edad de 30, sí, más o menos a la edad de 30. Me convertí a Cristo a la edad de 20. Entonces me tardé 10 años más o menos para aceptar el llamamiento. Uno lucha mucho con eso, en fin. Y quizás puedo entender lo que digas tú, no sé. No es para igualarte a otra persona y unos lo hacen para hacer eso, ¿no? Y qué sé yo, todo lo contrario en práctica. Sí. ¿Ayuda, hermana? ¿Quiere ayuda? Necesitamos ¿Está? ¿Está? ¿Sigue? ¿Que yo o ella? ¿Cómo predicar? No con sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Y ni mi palabra ni mi fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, 4 a 5. Hablando en lengua humana común y no con palabras que enredan, manipulan al hombre. Es menester tener el poder del Espíritu Santo sobre tu persona, procurar una llenura del Espíritu de Dios. Amén. Y esta parte de aquí, hermanos, a ver si nos logro con esto. Ay, bien. Esa palabrita de ahí. Manipular. Manipula. Muchos lo usan para dejar a la oveja sin lana. Y son muy efectivos. Fíjese que yo soy uno de los peores para pedir ofrenda. Y el trabajo mío debe de ser muy efectivo al hacerlo, porque es parte del ministerio. Sí. Pero batallo mucho para pedirle una ofrenda buena a la audiencia. Me pongo a pensar en los tiempos que estamos viviendo. Sí. Qué difícil es para la gente en general, pero en sí es importante hacerlo.
porque uno como pastor tiene que entender, tenemos viles, tenemos que avanzar, tenemos que mejorar, y si no lo logramos, quizás un día me siente con su pastor y diga, enséñame a hacerlo. Okay. Entregar el mensaje del Espíritu Santo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2:13. Predicando llenos del Espíritu Santo. Consigue el éxito. Ejemplo, 3,000 fueron salvos en el día del Pentecostés. En ocasiones consigue la muerte. Ejemplo, Esteban y Juan el Bautista. Otras veces el exilio o la prisión. Ejemplo, Juan y Pablo. Hay que dejar que el resultado a las manos de Dios. ¿Tiene usted miedo predicar sobre que Dios a través de ti puede resucitar a un muerto? ¿O Pero tú a través del Espíritu Santo puedes resucitar a un muerto? pues el miedo es de que siempre yo pienso que es la desconfianza de que no reviva el muerto. Y van a decir que tú eres un charlatán. Bueno, ahí la palabra desconfianza. Es como si hubieras despertado, María. Desconfianza. Pues ya los desperté a ustedes. Tiene dos partes. Dígame las dos partes de desconfianza. O tres partes ahí. Una palabra brújula, ¿no? Desconfianza. Son cuatro. Llana. Una palabra llana. Vaya. ¿Cómo? Ok. Que le diga cuatro partes. Sí, las cuatro partes. Desconfianza, ok. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra en sí? Pues que no confíes en la persona. O sea, no tienes fe. Sí. Confianza quiere decir con fe. Desconfianza sin fe. Y ahí hablaste como con desconfianza, ¿no? O sea, porque tienes miedo de que no vaya a suceder. Sí, de lo que pero- piensen los que están viendo. Sí. Porque la verdad es que tú proclamas la palabra de Dios. Ahora, hay una gran distinción. Por favor, tú no eres rey, tú no eres Dios. Tú no puedes andar decretando. Quien lo hace se iguala a Dios. Yo declaro, yo decreto. El yo. A mí me enseñaron que el único yo que es Dios se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. ¿Sí? Y en ese sentido ahí hay mucha presunción por parte del individuo. Entonces, ¿qué pasó con aquellos tiempos cuando la gente iba al altar y Señor, conoces mi necesidad, y ahí está derramando lágrimas en el altar? Y Señor, te imploro, ¿se acuerdan esas palabras? Señor, te pido, Señor, hasta te ruego, Señor, ten misericordia de mí. ¿Sí? Ahora no, como si fuera Dios mismo, como si tienes el poder para torcerle el brazo. Y Dios es ahora. ¿Sí? Yo decreto, yo declaro. Amado hermano, yo tengo mucha preocupación con eso y con los que lo hacen. Le pasó a un tipo que vino por estas áreas y decretó a una mujer que estaba muy enferma, y al salir del lugar la mujer se las petateó ahí. El hombre dijo, está totalmente sana. Porque que la sanó, porque ahora está en la presencia de Dios, ya no tiene enfermedad. No, pues Se barrió. que como Y usted, yo le diría, tenga cuidado. ¿Sí? Usted no es Dios, no es verdad, es Dios. Y terrenalmente un presidente. ¿Sí? Vamos. Para conseguir un mensaje hay que hacernos las siguientes preguntas. ¿Se ha logrado el mensaje de parte de Dios debido a mi comunión con el Espíritu Santo? Comunión es convivir, comunicar o interacción social. Pida al Espíritu Santo el mensaje. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13:14.
He orado fervientemente y pedido un mensaje o sermón específico, pero no tienes lo que deseáis porque no pedís. Santiago 4:2. He hecho uso de sentido común. Hablaba hace unos momentos las maneras en que Dios habla al hombre para una predicación. Dije en tu devoción, en momentos de tu oración, en momentos cuando estás escuchando a un predicador, a un maestro, de repente se te viene una idea, ¿sí? Y un tema, pero a veces el mensaje viene a través de tus ovejas. Tus mismas ovejas te dicen, pastor, quisiéramos oír un mensaje sobre el lugar de la mujer en el hogar, el matrimonio, los hijos, qué sé yo. Y a veces Dios te está hablando a través de ese miembro. No siempre, vaya, pero a veces puede ser el caso. ¿Sí? Diferentes formas que Dios te puede hablar. Último, hermana, para no cansarla. ¿Qué he aprendido en mi tiempo devocional que el pueblo necesita saber? Comparta lo que ha aprendido vía estudio bíblico con su público. Lo nuevo y lo de antaño. Revisar lo básico y de puntos de vista recientes. Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 13:52. Hacia el pastor. A veces algo nuevo, y a veces tiene que regresar a su homilía y de ese saco sacar algo y decir, me fue muy efectivo, parece que lo necesito hoy, lo saca y lo vuelve a revisar, lo pone al día y luego lo predica. Una vez en una congregación, un templo, fui y estaba un predicador muy entusiasmado, muy bueno, vaya. Pero su mensaje tenía la meta de llevarnos a meter nuestras manos en la chequera y dar una buena ofrenda. Y dio mucho pasaje que hablaba sobre eso. Entonces, sacaron hasta botes de basura cuando se iban a llenar esa noche. Gente dio anillos, relojes y qué sé yo. Y fue todo un éxito para la iglesia, para el pastor en esta ocasión. Pasó un año y de repente oí que el pastor dijo, ¿va a venir aquel? Y yo me acordé. Pero lo que yo hice la primera vez es que él decía, yo escribía. Escribí todo su sermón, todas las citas y qué sé yo. Y esta vez dije, oye, fue muy bueno esa vez, voy a traer algo bueno también. Predicó exactamente el mismo mensaje, palabra por palabra. Y como yo tenía las notas de él allí, dije, wow. ¿Volvió a tener éxito? Sí, porque la mayoría del grupo de la gente que estaba ahí era nueva. ¿Sí? Y volvieron a sacar los botes de basura para llenarlo de joyas y de billetes. Bueno, yo diría, podemos sacar... ¿Eso es considerado como una mala práctica para enriquecerse? O es del partido del PRI y el PAN. ¿Qué piensa usted? Es que está muy mal, por eso mucha gente se aleja. Nos critican. Por eso dice Marcos, nada más se enriquecen. Sí. No, pues es que yo ya pasé No por ahí. practican la Exacto. ignorancia. Por eso hablo tanto de eso. A ver, vamos ahora a su compañero ahí, hermana, el que nos dé algo. Ahí voy. ¿Qué puedo predicar para animar al pueblo a hacer lo correcto, afirmando constantemente las mismas verdades? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué puedo servir en forma de leche y vianda? No sé qué es vianda más. Carne. Ok. No aficiones al bebé con debe haber un carne. acento allí. ¿Mande? Debe haber un acento en la última No causar hambruna al maduro con leche, con leche. Considerar
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Qué triste que un pastor te diga eso, ¿no? Qué triste tener a un miembro ahí por 10 años y todavía le estás enseñando qué es salvación. Le estás rogando que se bauticen. Sí. Le estás rogando que se casen. Viven en unión libre. Dijo una mujer, en ese caso, después de tanto tiempo estar en la iglesia, créeme lo que muy seguido los molestaba. Oiga, yo estoy listo para casarlos, ¿se quieren casar? Dice la mujer al esposo, pues que nosotros ya estamos casados. Y eso por la famosa common law marriage. Dice, pero ¿sabe que así como Dios demanda papel de divorcio, un certificado de matrimonio? 5. ¿Cómo recibir respuestas a través de la oración? 6. ¿Cómo amar a Dios? Etcétera. Okay. Yo creo que todo el pastor ya pasó sobre todos estos temas en algún momento dado. Cómo lograr un avivamiento. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento cuando Josías era rey. Encontraron la palabra. Cuando encontraron la palabra, la leyeron. Y cuando leyeron la palabra, causó convicción, arrepentimiento, liberación, santificación. Y Josías, a la edad muy tierna, limpió, dice la Escritura, primero el reino, su casa, y luego sus contornos, y luego el templo, Jerusalén, y logró un avivamiento espiritual fuerte en el pueblo de Israel. Pero ¿qué fue lo que le causó el avivamiento? En inglés se dice, if there is a revival, there will be a revival. En español diríamos, si hay un alumbramiento de la palabra de Dios, habrá entonces un avivamiento. Entonces, ¿qué causa un avivamiento? La palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Así que son temas que usted puede estar predicando en la iglesia. Desecha la reprensión. Hierra una vez más. Errar el blanco significa peca. ¿Okay? Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas al que aborrece la reprensión es wow. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Ahí viene la parte donde corrige, redarguye, reprende, corrige. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. La reconvención, regaño, es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección dan las consecuencias. Y hay mucho más, y nada más. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará.
el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. La reprensión aprovechará. Voy a brincar todo esto, creo que ustedes están tomando fotos como quieran. Un sinnúmero de cosas más. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepentiere, perdónalo. Si no se arrepiente, no tienes la responsabilidad de perdonarlo, vaya. Y hay muchos más, mire, nada más redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Es interesante, amado hermano, cuando Pablo habla en el segundo libro de Timoteo y le dice a Timoteo, recuerdo tus lágrimas y me consuela. Se dice que Pablo llegó a la casa de la abuela y la madre, Eunice y la abuela, ¿cómo se llamaba? Oído. ¿Mande? Oído. Loida y Eunice. Sí. Y Timoteo tenía apenas algunos 14 años de edad, 15, 15. Pablo lo vio y dijo, tiene algo bueno. Dios lo puede usar. Y le dice, lo dejen que se venga conmigo. Y Timoteo como que tenía deseos de hacerlo, pero a la misma vez un jovencito de 14, 15 años, ¿no? Y cuando se lo lleva Pablo, se lo lleva, y Pablo lo lleva a su lado, despidiendo a la abuela y a la madre, y Timoteo regando lágrimas. Con buena voluntad iba porque quería servir a Dios. Pero, ¿quién quiere dejar las tortillas de mamá? Los frijolitos de mamá, ¿no? Dice, y recuerdo tus lágrimas. Y ahí habla en eso, exhortar. Es interesante, interpretado como defensor, abogado, correr al lado de una persona y levantarlo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos ahí? A un exhortador, a un abogado, un defensor. Tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¿Y qué va a hacer este defensor? ¿Te va a acabar de matar? No, te va a animar, te va a levantar. Exhortar significa levantar el ánimo de una persona, no acabarlo de matar. ¿Okay? ¿Sigue, hermana? Sermones de ayuda, ánimo, seguridad y confortar. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Primera de Timoteo 6:2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Esta palabra de aquí, Ociosos. en el libro de Tesalonicenses, dos problemas fuertes tenían el pueblo de Tesalonicenses. Una, que habían perdido la esperanza de la resurrección. Otros, que decían, Jesucristo se está tardando tanto, pero va a venir como quiera. Y como va a venir, no tengo que trabajar. ¿Para qué me sirve ganar
si Cristo va a venir por mí, y aquí le voy a dejar lo que tengo. Empezaron a hacer nada, ser ociosos. Y aquí en este caso Pablo le pide a los que están encargados de esta iglesia que amoneste a estos que estaban ya demasiado ociosos. Y siendo ociosos dependiendo que otros les dieran de comer, otros les dieran la manera de vivir. Y después viene el famoso versículo que ustedes ya saben, o anterior a ese, ¿no? Donde habla sobre la resurrección. ¿No? Podemos leer la primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Si alguno de ustedes lo tiene. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo creo que el versículo 13 o 12 es el que habla sobre El 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de fuera y no tengáis necesidad de nada. El 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. habían esperado, la esperanza la habían perdido y también se habían vuelto ociosos. Okay. Entonces, me van a perdonar, hermanos, si digo eso, pero yo voy por la ciudad, no importa qué ciudad, y veo ahí que dice help needed, apply at the office. Ya el Valle se ha vuelto como México, ¿sí? En México hay mucho trabajo, hermano, pero nadie quiere trabajar, ¿sí? Ustedes ven en las puertas de las tiendas de México, ¿qué dice? Solicita. ¿Qué dice ahí? Se solicita. No, dice jale. Ay, jale. Las puertas. Ah, pero hay un chiste de ese que dice que fue uno en una tienda y luego dice, no, hombre, mejor ni me metí a la tienda. Le dice el otro, ¿por qué? Dice, no, porque me decía jale y pues no quiero jalar. Cuando iba a abrir la puerta, dijo, no, mejor me voy. Jale. Pero ahora Pero yo hay que veo, jalar la puerta para que se metiera. ahora yo veo que aquí, en muchos negocios dicen, help, wanted, help. Muchos versículos más que hablan sobre reprende, exhorta, enseña, exhorta. Oiga, hermanos, hay mucho de qué predicar. ¿Sí? Hay mucho. Y es que lo malo que no quieren aumentar el salario, ¿verdad? Ya en California ya lo aumentaron, pues. Es más cara la vida en California. Sí, y aquí es muy Está bien barato. caro. Es más caro que aquí. ¿no? Sí, por ahí está el Aumentan cheque. salario, sí, pero también aumentan los biles. El cheque de un aumentan employee. la comida. Nosotros los pastores somos los que a veces sufrimos. Pero pues aquí como quiera aumentan todo y el salario lo aumentan bien poco. O sea, como quiera te aumentan más el agua, más la luz, Ahora, más todo. Y no te aumentan el salario. No te aumentan el salario, te dan 50 centavos, $1 cuando mucho. si pudiéramos hacer lo que dijo el niño a su papá, papi, sacó la chequera para dar propina a la mujer, a la mesera, y dice ahí propina de 15%. El niño fue el que le pregunta al papá, oye papá, ¿por qué a la mesera le das 15% y a Dios solamente 10%? ¿Sí? Que bueno fuera que Devocional. Trata con lo íntimo de nuestra relación a Dios, adoración, comunión con el Espíritu Santo, búsqueda de Dios, oír su voz, etc. Exegético, explicación o interpretación de la Biblia. Expósito, exponer toda una porción de lo que la Escritura dice. El sermón. Cada sermón se divide en 3 partes: la introducción, el cuerpo del mensaje, la conclusión, llamamiento. ahora, en este caso de aquí, hermanos, les diré una fuerte cautela, sin cuidado. Es que mayoría de los mensajes que ahora vimos es todo lo que hacen, ¿sí? La introducción, el cuerpo del mensaje, la conclusión. El cuerpo lo dividen generalmente en 3 partes y el mensaje es tan ligero, tan rápido que es entretenido porque pues el pastor, el orador,
tienen que hablar a 100 millas por hora para meter su mensaje. Formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Aquí está viendo usted que se trata de trabajar. La homilética, la predicación, no es pensé en algo, voy a juntar varios versículos y ya los voy a presentar. No, hay que trabajar, incluso entra lo que ahora tenemos que considerar también, y eso es la etimología de las palabras, de dónde vienen y qué significan, para una buena interpretación. Vamos a ver eso más adelante. La homilía aquí, usted tiene sus hojitas allí, está tomando fotos. Hermana, ¿nos puede ayudar el 6? ¿Yo? Homilía. Se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El objetivo de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos. De ahí se deriva que la función de la ciencia es describir, explicar y predecir tales fenómenos a fin de mejorar la vida humana. El objetivo, una vez más, de esto es de que su audiencia va a salir edificada. Su audiencia va a salir entendiendo mejor la escritura, valorizando mejor la escritura y hasta diciendo, la semana que viene no me la pierdo porque el pastor vaya, le abrió estos conocimientos, me siento enriquecido y no me la quiero perder. ¿Sí? Hermenéutica. Una pregunta, maestro. La homilía, en un síntesis, ¿qué vendría siendo así? Mire, muchos le llaman homilía a un paquete de enseñanzas y sermones que ya han elaborado, las han empaquetado, las tienen ahí en reserva. Y recuerde que dije anteriormente que a veces el pastor saca algo nuevo, fresco para su congregación, pero a veces mete la mano a aquel saco donde está la homilía, varios mensajes que ya ha predicado y saca de ahí también, porque en ellos se supone que ya tiene conocimiento, un entendimiento y puede aclarar ciertas inquietudes de su audiencia. Pero en síntesis, por decirlo, usted diría, ok, homilía, el significado de homilía es, yo sé que tiene muchos... lograr que usted sepa ¿es un y paquete? entienda bien lo que va a hablar, porque ya lo hubo estudiado, ¿sí? Ya lo hubo investigado. Para mucho de esto, hermanos, el estudio de exégesis demanda que usted vaya y consiga y consulte los escritos originales de la Biblia para poder dar una mejor interpretación. Tenemos ahorita Ures. ¿Cuántos de ustedes conocen a Ures? Machado. Él está por Zoom y yo les recomiendo que si saben que va a estar, se conecten. Está joven, pero vaya, ¿Cómo muy se llama? precioso. Héroes. Ures. Ures. Y está casado con Dianita, son de Reynosa. Del griego, y luego pues ya las palabras de griego, no sé. Acá está Arte de interpretar a sí mismo, explicar o traducir. Es el arte de la interpretación, la explicación y traducción de la comunicación escrita, la comunicación verbal y ya secundariamente la comunicación no verbal. En breve se dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Casi a todos los que he oído como maestros de hermenéutica llegan a esa conclusión.
In a nutshell, the Bible interprets itself. En corto, la Biblia se interpreta a sí misma. Okay. No sé hasta cuánto tiene sus hojitas allí. porque Hasta quiero llegar a- llamamiento. Quiero llegar a otra 20. parte. Hasta la 20 Hasta la llamamiento. 20. Ok. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Ok. Sí, 15 minutos más. Sigue la primacía. Vamos Sigo. a Primicias. Primacía. Primacía, ok. Cualidad o circunstancia de ser una persona o cosa superior o más importante que el resto. El nombre o sustantivo es aquel tipo de palabras cuyo significado determina la realidad. Puede asociarse de efecto a lo que suele conocer en primera impresión, inglés o previous statement. An opposition from which another is ¿Cuál inglés? ¿Cómo follows se llama? if the premise is true, varios hilos y los varios hilos que se Entonces pueden cuando utilizar. están tejiendo están dando un texto. Ok. Cuando están tejiendo están dando un Literalmente texto. nos Al literalmente revés, no cuando se están trata dando de texto, eso. están tejiendo. Ah, Al revés. Un texto está tejido. ya. Iba a ser algo, No, ¿no? era del 8 al 11 ¿verdad que estaba? Sí. Ah, bueno, ya sigue los textos como las fotos. Justo el recuerdo. ¿Llama? Ya, ahora sí. Les digo que, bueno, Si puede, como Bueno, no, para echarle ganas, está haciendo ya, muy buen ¿cómo no? trabajo. Vámonos. Ya Como tengo un 100, remujo. ya tengo 100. Propósito de la homilética. Son 6 básicamente. Estos engloban las áreas más importantes en las que la predicación se dirige. Aspectos en la vida cristiana como evangelístico, doctrina y otros. El primero es. ¿Te sigo? Sí. El primero es evangelístico, está orientado en el evangelismo a predicar las buenas nuevas de salvación. 2, doctrinal, que es el que se trata de la enseñanza, expone generalmente temas doctrinales que aleccionan en pasos específicos según la doctrina. 3, consagración, es el que habla y exhorta y anima al servicio y a la santidad de Dios y lleva a tomar una actitud de consagración a Dios. 4, devocional, lleva como fin un aumente del amor a Dios, alabanza y fe. Habla acerca de la dedicación a Dios que produce amor, alabanza, fe a Él. 5, ético, moral, contiene mensajes apegados a normas éticas y morales que orientan en la conducta humana y llevan a una norma de conducta de acuerdo a las palabras de Dios. Y 6, dar aliento, habla sobre pruebas, tribulaciones y sanidades, ayuda a sobreponerse ante las eventualidades de la vida, dando soluciones prácticas. Una predicación homilética solo puede tener en su desarrollo uno de estos, pues si hubiera más no sería realmente un sermón homilético. Okay. Aquí hay una. Este tema Doctrinal. es muy bueno. Si usted va a tener una serie, por ejemplo, las 16 verdades fundamentales de las asambleas de Dios, las 10 verdades fundamentales de la Iglesia Pentecostés Independiente, Bautista, no sé cuántas verdades fundamentales tienen. Okay. Pero Bautista. si usted va a hablar de eso, entonces ojalá tenga una manera interesante de elaborarlo, porque como son muchos y cada una de ellas hay que elaborarla bien, y yo tengo una presentación de las 16 verdades fundamentales, las asambleas de Dios, pero contiene más de 250 láminas, ¿así se dice? Filminas. Okay. Así que cada miércoles que nos reunamos para hacerlo, presentamos como de 5 a 10, porque es muy lento, pero es mucho material, y lo que a mí me gusta es que a la gente le gusta, le interesa. No lo puedes hacer participar así como nosotros. Participamos. Te traes Así 3 como láminas estamos. o 4 o 5 láminas. Así como estamos ahorita, Sí. así es como lo ponemos, de manera muy confortable, relajada. Cada quien pone Ríen, comparten. Algo interesante que ha sucedido, y creo que les he platicado, es de que, obviamente, sin saberlo yo,
se me acerca con esa hermana y me dice, como 3 de cada 4 miércoles. Y en un convivio también suele ser algo de mucha carga para la gente que el hermano está diciendo santifíquense, santifíquense, busquen a Dios, acérquense a Dios. Pero si tienes una manera muy buena de hacerlo, de aquí también, ético, decirle, eso es pecado, ¿qué es pecado? Esto sí es pecado, esto que no es pecado. Una de las cosas que a la gente, por lo menos ahí donde estoy yo, le inquieta mucho es lo que comúnmente está sucediendo hoy en día, de qué hacemos si acaso nos llega una pareja homosexual a nuestra iglesia, que los corremos, los entretenemos, los involucramos, pueden ser miembros y tienen esas inquietudes porque eso está llegando a los hogares cristianos. Hace poco salí de un negocio, cuando salí de un negocio detrás de mí venía una pareja aquí en acá, y agarraditas de mano las dos mujeres, pero una de ellas parecía hombre, sin embargo es mujer. Sí, sí, son. Entonces esas inquietudes han llegado a los miembros de la iglesia porque los hijos están siendo impactados por eso. Sí, uno lo ve en la escuela. Mi nietecita tiene 11 años, ya tantita ella, y me dijo, en la escuela una muchacha me preguntó que si a mí me gustaban las mujeres, y yo le dije que no, pero ella insiste y ahí está con ese problema, cómo tratar con ese asunto. Y esa muchacha le causó problemas porque hasta le invitó a drogas y qué sé yo. Entonces mi nieta la reportó a las autoridades y a esa muchacha le la castigaron, ¿sí? Porque se dieron cuenta que mi nieta no era la única que estaba haciendo eso. Ella no era la única víctima, vamos a decir. Es como un acoso, ¿no? Sí. Es un bullying, acoso, no sé. Entonces, esos mensajes, como les dije ahorita, ético, consagración, doctrinal, son muy importantes. Es parte de la doctrina nuestra, pero no hay que aburrir a la gente con eso. No hay que asustarlos tampoco con ello, ¿sí? Y no hay que poner cierta inquietud en sus vidas por causa de eso. Es parte de la vida normal hoy en día. Y ellos quieren saber cómo tratarlo si es que llega a los hogares de ellos. Pues mientras respeten la iglesia, no, pues pueden estar en la iglesia, ¿no? Mientras no hagan sus cosas ahí. Mira, ahí está un problema serio, ¿sí? Yo tengo una familia, miembros de la iglesia por muchos años, fieles. Una niña, una hija, pero preciosísima, muy preciosa la muchacha, ¿sí? De 12, 13 años. ¿Y qué iba a pensar yo? Que tenía una novia y la estaba invitando a la iglesia también. Ahora el problema hubiera sido si ella llegaría al momento de decir, pastor, me quiero casar, soy miembro en esta iglesia. Nosotros podemos decir que no. Pero tiene que tener escrito, ¿no? En sus reglas ahí. En sus reglas para Si los no se va a meter en problemas usted. Y En gracias a alguna Dios parte que- vimos eso, ¿verdad? De que Sí, no, debe no. estar Administración de la iglesia. ¿Mm? Administración de la iglesia. En la administración, sí. Una clase. Entonces, una vez más, nomás para dar luz a esas 3 áreas. Doctrinal, ético y ¿cuál es el otro? Consagración. 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 Es precioso, pero la gente tiende a cansarse si lo haces demasiado. Hay que equilibrar todo esto. Propósito, ¿cuál es el propósito en cuanto a la homilética? ¿A quién nos va? Hermano Roger, ¿nos ayudas ahí? Propósito, Ujú. ¿a dónde quiere llegar con su predicación? Es una pregunta válida, pero incorrecta. El pensar en los propósitos de predicación, la pregunta que debe hacerse es, ¿a dónde quiero llegar? Llevar a mis oyentes, se me pone borrosa. Pues ese será el destino final a tramitar su predicación. De usted depende qué ruta seguirá para llevar a salvo y seguros al destino propuesto en el sermón.
Lente, no lente. Disculpan por los acentos que vienen a hacer falta allí, en ese caso de ahí, pero pues, eso En la hoja esta dice, hay dos, dice uno propósito específico y el otro es proposición, ¿es diferente? Sí, aquí creo que va a salir acá. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver el propósito específico. ¿Quiere ayudarlo, hermano? Ok. Propósito específico es la aplicación de un propósito general, significa una personalización del propósito general a los oyentes que se les dirige el sermón, especificando la condición espiritual, moral, social, económica, a lo que está influyendo sobre la vida de ellos específicamente. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre propósito específico, propósito general, proposición, lo vamos a ver más adelante. Un mensaje evangelístico que es Pues que venga de la Biblia, ¿no? que los no creyentes queden convencidos de la necesidad de aceptar a Jesucristo como Tu Salvador. Señor y Salvador de sus vidas, comprendiendo lo que cada uno hace al aceptar este nuevo estilo de vida y lo que pasa en sus vidas al hacerlo. Yo, bueno, es un testimonio mío. Cuando yo he hecho así el plan de salvación así, a veces me ha tocado gente que pues no quiere, pero le digo, bueno, mira, si quieres, ya al último les digo, ¿quieren que haga una oración por ti? Y me dice, bueno, eso sí. Al momento de hacer la oración, digo, nomás que pues primero necesitas aceptar a Jesús, porque si no, pues de nada va a valer la oración. Y es como han aceptado a Jesús. De una manera o de otra los Sí. enredas ahí. Y ya después, pues ya oras por sus necesidades, familia, todo. O sea, porque para que reciban las bendiciones de Dios, tienen que ser hijos de Dios. Sí, es lo que les digo, porque una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Para poder ser hijo de Dios tienes que aceptar. Acuérdense, 3 hijos de Dios. ¿Quién es? El primero, el hijo de Dios. El segundo, en la creación, hijos por creación. Y tercero, hijos por adopción a través de la salvación. Entonces, lo último es doctrinal. Que los miembros de la congregación conozcan más a fondo lo que significa ser santo y apartado para Dios. Yo todavía no entiendo y es difícil para mí como pastor ver a los hermanos que en la iglesia son consagrados, oran, lloran, cantan, testifican, unos hasta predican, pero todavía están ahí con su cigarrito y en las fiestas de ellos están con... Sí, y que para ellos como que se dijeran, es que ya oré y Dios ya lo santificó. Pero ya eso será como cultural o qué. Porque según dicen que allá en España todavía hacen eso, en vez de tomar agua se toman una cerveza. Seas cristiano, seas cristiano. Y En Alemania también, no sé qué otras partes. es cultural, regional, qué sé yo, ¿sí? Porque yo sé que aquí, si ustedes me vieran en una cantina, creo que ya no me invitarían a enseñar. Compromise en inglés y en español son dos palabras distintas. En inglés, you compromise your conviction. Comprometes. Comprometes. Otros dicen cometes, ¿no? Una convicción. Pero en español, compromiso es tener una convicción. Una convicción fuerte hacia lo que quieres o vas a hacer. ¿Quieres lograr? Sí, quieres lograr. En fin, yo creo que en mi caso como pastor, en inglés, I would compromise my faith. ¿Tienes un compromiso de fe? No. Comprometes Compromete su propia fe. Si acaso yo me Arriesgas. tomaría, fumara, maldiciera y qué sé yo. Creo que debilitaría mi testimonio de una manera muy fuerte. Pero pues, si a un pastor no le hace efecto, bueno, dime con quién te juntas, dijo alguien por allí, arrímate al fuego, tarde que temprano te vas a quemar. ¿Okay? Yo creo que para eso es muy importante la predicación doctrinal. ¿Okay? De consagración. ¿Sigues, hermano? Sí. Consagración, que los cristianos que aún creen que solo con asistir a la iglesia es suficiente para Dios,
conozcan que deben de entregarse y que se animen a seguir los caminos de Dios a fin de dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Me sigo? Sí, ¿no? Devocional. Lograr que la congregación comprenda que Dios los ama de tal manera que llega a dolerse del pecado de sus hijos, lo cual hará que su amor a Dios aumente para que puedan dedicarse a Él y buscarlo personalmente a diario. Ético, moral. Que los cristianos que piensan que pueden seguir con las mismas costumbres mundanas de antes vean realmente que su conducta no es acorde a lo que la palabra de Dios enseña y que deben vivir conforme a Dios le agrada. 6. Dar aliento por animar a los cristianos que Poder. Poder animar. poder animar a los cristianos que estén pasando por pruebas, catástrofes naturales en el ámbito nacional y que hallen consuelo en la palabra y se fortalezcan en momentos de angustia y dolor. ¿Cuánto hizo falta eso en el 2020? En el año 2020, ¿no? Sí. Yo perdí a una hermana en la carne debido al COVID. En las asambleas de Dios perdimos, hasta donde oímos en ese año, más de 85 pastores de las asambleas de Dios. Y eso no hablar de las otras denominaciones. No, pues existen muchas cosas. Podríamos también poner ejemplo el pueblo de Venezuela que está pasando por cosas terribles bajo un Régimen cacique. autoritario. Ahorita mismo. Sí, pues el presidente de ahí es como, De el Nicaragua. Hugo Chávez, o sea, tienen las mismas enseñanzas o peor todavía. Pero ¿quién va a entrar ahí para darles mensajes de consuelo? La iglesia. ¿Quién va a ir? Dios, ¿no? Te echan al bote, Cristianos. ¿Habrá un Jeremías que se atreva? te matan. Sí, ¿Habrá sí un hay. Ezequiel que se atreva? Pues sí han ido, pero la cosa es que no se dé cuenta el gobierno, que te bola, te quiere meter como preso político. Mm, Pero bueno. Que Dios permita un siervo de Dios. Y de repente que Dios en mi sueño me diga, Tú, ándale. No tengo visión. Bueno, proposición, le llamamos la oración clave del sermón. La proposición es el corazón del sermón. La proposición nos lleva al arreglo del sermón. Asimismo, muchos afirman que la proposición es el centro integral del sermón. La proposición es el tema expresado de una oración gramatical completa, clara y concisa, que resume el contenido del mensaje y anuncia el curso a seguirlo o el propósito que se requiere alcanzar. La proposición se propone en el desarrollo del tema para alcanzar un fin específico, en otras palabras, del sermón en miniatura. ¿Le sigo? En otras palabras, perdón, me faltó la palabra, es el sermón en miniatura. Y cuando llegas a esa proposición en el mensaje, en una oración pequeña, vas a decir todo tu mensaje. Lo interesante en la predicación, hermano, es que en la proposición, que es parte de lo que es la introducción acá arriba, hablas de lo que quieres decir. En el mensaje, el cuerpo del mensaje, habla de lo que vas a decir. Y luego en la conclusión, repites lo que hubiste dicho, pero ahora para amarrar con ella la convicción de tu oyente a tal grado que ellos quieran acercarse a Dios, una mejor consagración a Dios, otros que no son salvos que quieren ser salvos. Así que el mensaje en general se repite 3 veces en tu sermón, en la introducción, a través de la proposición, en el cuerpo de tu mensaje y en la conclusión. Y luego entra la aplicación y luego Yo llamamiento. pensaba que proposición era cuando el pastor te dice, bueno, vamos a hacer esto o lo otro. O sea, como Y que de hecho, eso es lo que es en la primera parte de tu sermón. ¿Ustedes ya tienen un sermón sugerido ahí? En sus hojitas. aquí, para apuntar, ¿qué quieres? Okay. Sí, ahí mero. Fíjese dónde está la proposición. Está en el 12. 12. En el 12. Sí, aquí está. Ah, no, esas son las definiciones. No, no, el bosquejo sugerido. Busqué. ¿No tienen uno? Tienes que buscar la proposición. Predicación. Creo que le di a la hermana uno. Déjenme si lo encuentro aquí rapidito. No, no.
Y en un buen sermón Sí, dice requiere un bosquejo propósito bien sugerido. definido, ¿no? Es esta hojita, hermano. No sé si tienen copiador aquí. No, Eso no lo tenemos. con el teléfono. Hermano, Mari, ¿quieres tomarle una foto? Hermana, creo que le mandé una copia a la hermana Espinosa. Mari. Sí, pero hermano Rolando, ¿quiere tomar una foto? Sí. Le acabo de dar una hojita Mari. como esta, hermano. A ver. Sor María. Eso, María. No, no la dio. Nomás le falta el gorro. ¿Sí? No la dio. Se la di temprano hoy. Ah, sí, sí, sí. No llegó el fax, La hermano. semana que entra, sí. mándalo por el Messenger. Entonces, ustedes van a ver que acá al principio está el título, está el texto, está el tema, está el Mándalo por más, doña. propósito específico y luego está la proposición. Mándalo todo el libro. Es parte de la introducción. Y luego después de esto viene el cuerpo y luego viene la conclusión. En esas tres partes se va a mencionar en breve, en la introducción y conclusión. La conclusión viene siendo una recapitulación. ¿Cuántos de ustedes conocen ser bookkeepers? Bookkeepers que guardan libros. De la librería. Contaduría. Bookkeepers trata de dineros. CPA, Contadores. finance, directors, qué sé yo. Ujú. Cuando yo trabajaba en eso, cuando llegábamos a sumar todas las cantidades, te recapitulabas a través de las diferentes entidades qué cantidad era de qué y luego llegaba la total cantidad de dineros y la comparabas a un Presupuesto que se presupuesto general, ¿sí? Y si era lo mismo, esto entonces era una recapitulación. En la predicación, haces una recapitulación de lo que predicaste. Lo vas a encontrar en tu proposición, lo vas a encontrar en tu mensaje y lo vas a repetir en la conclusión. ¿Con qué fin? Eso le va a hacer saber a tu público cuál era el objetivo de tu mensaje, cuál era el tema de tu mensaje, para que no te desvíes don't get sidetracked demasiado. Esa es la proposición, viene a ser un sermón en miniatura. La ilustración. La ilustración, una ilustración es una anécdota o una historia que desarrolla clara o apoya una de las ideas presentadas en un sermón. También se consideran como ilustraciones el uso de símiles, metáforas, analogías, alegorías, ejemplos, poemas, testimonios, entre otros recursos literarios y figura de construcción. Una ilustración que necesita ser explicada no es buena. Se los dije anteriormente, ¿sí? Si vas a usar una anécdota que contó el pastor, Sí. pero tú no la entendiste muy bien y la quieres usar acá y la gente te dice, no te entendimos y la tienes que explicar, Pues vete a la Biblia. no te sirve. ¿Sí? Mejor es que esté bien claro aquí como predicador para que la gente lo reciba con claridad allá. Así es. Acuérdense, si hay nube aquí, hay tornados allá. Oración de transición. La oración de transición ayuda a dar continuidad y coherencia al texto, haciéndolo más comprensible para el lector. Se trata de puentes o enlaces entre cada una de las partes del texto. Ayudan a conectar las oraciones entre sí y unir una idea con otra. Conectan a un inicio con otro con gracia. A un inciso con otro con gracia. con gracia. ¿Sí? Estás hablando de y el siervo de Dios hizo la obra. ¿Cómo le vas a dar continuación ahora al siguiente párrafo, al siguiente inciso? Puedes decir, Juan, el apóstol amado, como siervo de Dios, inicia la obra que dejó el gran siervo de Dios, Juan el Bautista. A la honra y ¿Qué gloria de conectó Dios. un párrafo a otro? El hecho de que hablaste de siervo. Lo terminaste con siervo, comenzaste con siervo. Date cuenta, capítulo 3. Véalo por favor en tu Biblia. Capítulo 3, versículo 20 ¿De qué? de Apocalipsis. Y ahí vas a ver la transición que hace Juan en su escrito.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta y entra a él y cenaré con él y él conmigo. Ok, ¿qué clase de puerta está hablando Juan ahí? Pues la puerta del cielo, ¿no? La puerta del corazón, la puerta del llamamiento, la puerta de madurez, la puerta de oportunidad. Pero ¿qué es lo que pasa con esa puerta? Aquí está la puerta y ¿cómo está la puerta? Está cerrada, está cerrada. Ahora ve capítulo 4, versículo 1. Dice, pues, ven, después de esto mire y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la frase de transición allí? ¿Cuál es la palabra de transición? La puerta. La puerta que está cerrada en el capítulo 3 y luego vemos una puerta abierta en el capítulo 4, versículo 1. ¿Sí? Entonces esa es la transición y es de gracia. Porque ahora puedes hablar y decir, el que cierra la puerta de su corazón aquí en la tierra, en el cielo no tendrá oportunidad de entrar a una puerta abierta. Pero que abre la puerta de su corazón aquí en la tierra, en el cielo tendrá una puerta abierta. Pero como ahí, pastor, también dicen que si, ya hemos hablado de eso aquí, que dicen que a veces aunque no seas creyente, o sea, que sí creas en Dios, pero que hayas llevado no una vida muy agradable, pero que si te arrepientes en el último momento de corazón, Dios te acepta como quiera. ¿Quién es el que sabe que hiciste esa confesión? Dios. Dios. Entonces si Dios lo acepta, tú y yo. Te veo preocupado. Entonces, No me había preocupado porque como quiera, al último momento pues todos vamos a llegar a ese tiempo y pues nos vamos a repetir. Pues Y muchos ya. no, porque muchos mueren no tienen oportunidad. acabo de quedan en el terminar un limbo. sermón y en la Yo ya aplicación, les he hecho el plan de salvación a muchos que antes de que se hagan muertos. Y yo espero en Dios que estén allá conmigo. yo usé una historia, hermano, una ilustración de una familia cristiana, casi al cerrar el mensaje, ¿no? Y recuerdo haber leído que esta familia fueron a la iglesia y llevaron a su hijo renuente. Pero en esta ocasión el hijo renuente llegó a la casa diciendo, papá, mamá, por poquito y paso al altar a aceptar a Cristo. ¿Y qué? ¿Por qué no lo haces? Dice, pues me gustó mucho cómo predicó el evangelista, pero se me hace que si mañana lo vuelvo a ver y si no se va el evangelista y predica otra vez, mañana lo va a hacer. Y esa noche, el muchacho siguió la fiesta después de la iglesia, fue a una parranda y luego de regreso nada más recibieron una policía que les dijo su hijo en un accidente se murió. Dice, para este hijo el momento de arrepentirse no llegó. ¿Sí? No llegó a poder arrepentirse antes de que muriera, murió antes de lograrlo. ¿Okay? Entonces, ¿sería acaso que cuando estaba muriendo lo hizo? No sé. Hermano, yo veo que muchas personas que no son cristianas o que escuchan de eso, en vez de enamorarse de Cristo en el hoy, dicen, pues yo me voy a enamorar cuando. O sea, digo yo, si no te enamoraste ahorita, que estás viendo, que estás leyendo, ¿qué te hace pensar que te vas a enamorar en el último momento? No digo que no pase, ¿verdad? Sí puede pasar, pero hay circunstancias, o sea, yo no voy a decir, ok, me voy a esperar al último momento para hacerlo. Hay personas que no escucharon antes o algo, ¿verdad? O que no sabemos las circunstancias, pero a veces estamos siendo como que, lo voy a dejar para el último, y lo voy a dejar para el último, entonces nos excusamos tras eso de que yo digo porque a mí me lo han dicho los jóvenes, a veces me han dicho, pues entonces me espero, pues digo, si estás viviendo ahorita. Hermana, ¿se acabó el tiempo? Ok. Nos quedan 5 minutos. ¿Le sigo? ¿O vamos a despedir? Como en el... Si terminó llamando lo que va a hacer, está bien. No, No ha terminado, le faltan 3. Pues terminó los 3 minutos. Una hermana muy famosa, no he acabado. Síguele, está muy bueno. Nos quedamos en que en el 17, ¿no? ¿O qué? Oración de transición. ¿Okay? Es donde dice la ilustración del capítulo 3 y 4. Es lo que estabas leyendo del... Entonces podemos seguir. 18.
La presentación, ¿qué es? Presentación, la parte del sermón que presenta las divisiones y subdivisiones del cuerpo del mensaje. También se le consideran a estas divisiones como incisos y subincisos. Inciso, estilo literario cortado caracterizado por organizar los conceptos separadamente en las cláusulas breves y sueltas. Subinciso, caracterizado por organizar el inciso en conceptos aún más separadamente en cláusulas breves y sueltas. Conclusión, llámese conclusión del sermón a las últimas palabras breves que el predicador usa antes del llamamiento para amarrar los puntos del mensaje e inspirar al oyente a tomar las decisiones necesarias. Ahí. Aquí ahora la aplicación, muy importante la aplicación. Y ¿qué dice? Le damos a la hermana María oportunidad que lea. Aplicación. La aplicación conecta la Biblia con la vida de manera específica y persuasiva, dirigiéndose a la totalidad de la persona y buscando la transformación del corazón. Es conectar la Biblia con la vida. Según Robinson, la aplicación responde a la pregunta ¿y qué? O ¿qué diferencia hace esta verdad en mi vida? La aplicación, entonces, es la ayuda que el predicador brinda a quien lo escucha a fin de que éste entienda cómo el texto bíblico se relaciona con su vida. La aplicación no es respuesta personal a la verdad descubierta. La respuesta puede ser una acción práctica, como pedir perdón a alguien, o puede ser la adoración personal, espontánea. La aplicación es el fin último del estudio bíblico, oír a Dios hablándonos en forma de cambio en nuestra vida. Llamamiento. Un llamamiento al altar es la invitación deliberada a profesar fe en Cristo Jesús como el Salvador y Señor de uno mismo. Es un llamado para decidirse por Jesús, dado por un predicador o maestro. Dentro de lo que vamos a decir, tenemos una presentación que habla de las 12 aplicaciones para conseguir una buena aplicación y conclusión. ¿Okay? El llamamiento al altar también. Y una de las cosas al llamamiento al altar es que muchas iglesias casi no lo hacen. ¿Okay? Y la primera iglesia, si usted repetimos lo que dijimos al principio, Jesús decía, el que oiga, no solamente oiga, sino que hay que responder a ello, ¿no? Había siempre una oportunidad para que el oyente hiciera una decisión. Y nosotros estamos fallándole a Dios en esa área. Terminamos de predicar, queremos un aplauso, despedimos y ya. Y el predicador sale como un, ¿cómo se le llama a esos que hacen las alas así? Pavo reales. Pavo real, si alguien le dio una palmadita en la espalda, los hermanos se fueron bien contentos, pero ¿cuántos cambiaron? ¿Cuántos decidieron? ¿Cuántos fueron salvos? ¿Sí? Hay que darle oportunidad, aunque sea que se tarde un poquito y la gente se desespere, darle oportunidad a los 2, 3, 4, 5 personajes que van a pasar y hay que orar. Vamos a trabajar uno que otro mensaje primero para que usted agarre una buena idea. Algunos de ustedes quizás ya son expertos, ¿no? Pero de todas maneras todos van a tener oportunidad de elaborar su mensaje y presentarlo aquí. Yo me siento con la clase, les mandé por Messenger los puntos. La siguiente semana vamos a poner sobre sus pies, ahora sí.